Algo que tenemos que hacer los filósofos es aprender a aceptar el pluralismo. Eh, Hay una tendencia dentro de las escuelas filosóficas a plantear que su manera de entender la filosofía es la única. Así, de esta manera, lo que hacen es descalificar las otras. Es decir, solo hay filosofía cuando se plantea de la forma como nosotros lo entendemos. Creo que esto es un error grave porque es una visión totalitaria, o sea, es intentar delimitar en función de lo propio lo que es legítimo y no legítimo como filosofía. Por lo tanto, ya de entrada planteo que la filosofía se puede entender de muchas maneras. Es decir, y no seré yo quien diga cuáles son estas maneras. Yo en estos momentos estoy investigando una forma de entender la filosofía, que sería entender la filosofía como la búsqueda de una vida verdadera. Evidentemente no es la única, es decir, si entendemos por filosofía todo aquello que se hace bajo este nombre, pues evidentemente esta sería solo una de las posibilidades, pero es la mía. Por lo tanto, no voy a hacer ni intentar hacer una historia de la filosofía enfocada desde esta perspectiva, pero lo que sí se puede hacer es una genealogía. Término genealogía que introdujo Nietzsche, pero yo creo que precisó en el sentido que me interesa Foucault, significa, partiendo del presente, hacer ver un recorrido hacia el pasado, ver una procedencia que muchas veces no acaba en una especie de origen mítico, sino que es una procedencia que es compleja, o sea, que implica un proceso, y por lo tanto hacer una genealogía quiere decir hacer como una línea desde esta puesta presente, que es la que estoy planteando, hacia, digamos, más o menos se podrían entender como las prácticas con las que se inicia la filosofía. En este sentido, la genealogía no es historia, porque tiene un punto de vista parcial, es una perspectiva, pero evidentemente no puede ser incompatible con la historia. O sea, no se trata de decir o de inventarse cosas que no existieron, ni de negar cosas que existieron. Pero existe esta línea, ¿no? Línea que se parece bastante a lo que Pierre Hadot llamaba la filosofía como forma de vida o como ejercicio espiritual. Yo adopto esta otra denominación que sería vida verdadera. Yo creo que en la actualidad, en lo contemporáneo, Pierre Hadot sería, bueno, ya fallecido, porque evidentemente con contemporáneo me estoy refiriendo a lo que tiene actualidad. Pierre Hadot es un autor vivo, que se murió no hace mucho, ¿no? Son la filosofía del siglo XX que sigue viva, la considero contemporánea. Por lo tanto, Pierre Hadot defendería esta idea. Es decir, vida verdadera significaría un compromiso, una coherencia con una verdad ética. En cuanto a la filosofía es un camino del pensar, pero un pensar planteado como transformación. Es decir, el pensar, entendido de esta manera, como dice Hadot, es un ejercicio espiritual. O sea, el pensar supone una transformación de la percepción, una transformación de los afectos y una transformación, de hecho, de la conducta. Porque si no es pura superficialidad, son palabras, es pura retórica. Aparte de Hadot, creo que también hemos de considerar, por supuesto, a Michel Foucault, sobre todo en su última época, su idea de la estética de la existencia, del cuidado de sí, de la espiritualidad, de la filosofía entendida como transformación, como lo que hace posible
que alguien siga este camino del pensar, porque es un camino práctico, es decir, no se trata de tener un método como planteaba Descartes, sino es necesario una transformación interna para estar preparada para la parresía, para la verdad, la vida verdadera, que Foucault hará referencia sobre todo en los dos últimos cursos, el gobierno de sí de los otros, hablará mucho de esta vida verdadera, ¿no? Esta verdad ética que de hecho nos transforma, ¿no? También hay que citar, por supuesto, a François Jullien, que este todavía está vivo, que es un filósofo muy interesante, que hace una aproximación a China, pero que luego vuelve y luego planteará en uno de sus últimos libros justamente esta propuesta de la filosofía como vida verdadera. Es decir, como transformación vinculada a una verdad ética. Esta verdad ética también es una verdad sobre las cosas, también es una verdad sobre el mundo y es una verdad sobre la manera como nosotros nos situamos y nos comprometemos en el mundo. Si hiciera esta genealogía, digamos, a partir de estos contemporáneos de la filosofía entendida como vida verdadera, yo creo que en el siglo XX los que son los dos filósofos que han tenido más importancia, o de los que han tenido más importancia, que son Wittgenstein y Heidegger, cada uno a su manera también entiende de esta manera la filosofía, como una propuesta de vida verdadera. Si vamos al siglo XVIII, por supuesto, tenemos al siglo XIX, tendríamos a Nietzsche como la referencia más clara, ¿no?, de esta propuesta de vida verdadera. La verdad como perspectiva, la verdad como valor, la verdad como apuesta, de hecho, por la vida, ¿no?, tan presente en Nietzsche. Y en el siglo XVIII, por supuesto, Schopenhauer y Kierkegaard, ¿no?, dos maneras también de rebelarse contra el positivismo de Comte, por un lado, y también contra el racionalismo de Hegel, ¿no? E intentar vincular la filosofía a la vida y a lo más concreto, digamos, de la vida, ¿no? Y, por supuesto, en el siglo XVII la referencia es Spinoza, Spinoza como propuesta clara de vida verdadera formulada en su ética. En el cristianismo no encontramos nada que tenga que ver con esto, porque en el cristianismo es la religión, la propuesta religiosa, la que ofrece la alternativa, la opción de una vida verdadera. Por lo tanto, aquí la filosofía tendrá una función más teológica, igual que en el islamismo y en el judaísmo, que evidentemente la filosofía en la época medieval está presente. Sí que es la filosofía antigua la que nos da un ejemplo más claro. Las escuelas alejandrino-romanas, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, tres propuestas de vida verdadera, tres propuestas de vida, tres escuelas que plantean tres propuestas diferentes de esta vida verdadera. Digamos, en el caso de Aristóteles, quizás podríamos poner un cierto paréntesis en el sentido que Aristóteles diferencia lo que serían saberes teóricos de saberes prácticos, ¿no? Y aquí sería algo más complejo, ¿no? Mientras que en Platón claramente la verdad o el acceso a la verdad tiene una función, digamos, transformadora clara, ¿no? Por lo tanto, en la filosofía antigua, digamos, esto estaría muy presente.